¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a seguir viendo esto de la energía interna. Esta va a ser la segunda parte. Todavía va a haber una tercera parte después, porque es un tema pues un poco largo. Entonces, pues en el video pasado hablamos principalmente sobre las convenciones de los signos, de cuándo el calor es positivo, cuándo el trabajo es positivo o negativo. También hablamos un poco de que el trabajo es fuerza por distancia y que esto tiene unidades equivalentes de presión por volumen. Y mencionamos un poco que esto lo podemos entender si consideramos un pistón dentro de un cilindro. Tenemos aquí nuestro pistón y que si hay, por ejemplo, una reacción que produce gas aquí adentro, va a empujar al pistón con una presión, y la presión es fuerza sobre área, y va a desplazar a ese pistón, lo va a desplazar dentro del cilindro una distancia de. Y del otro lado, para hacer la comparación con presión y volumen, el volumen del cilindro va a ser el área de este círculo multiplicada por la distancia desde aquí hasta acá. Entonces, tenemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. El gas está empujando con cierta fuerza sobre un área, esto de aquí, fuerza sobre un área, y está cambiando el volumen del pistón dentro del cilindro con un área multiplicado por distancia. Área y área se elimina y me queda que es fuerza por distancia. La fuerza aplicada por el gas, en este caso que es una expansión, multiplicada por la distancia que se recorre este, este pistón dentro de este cilindro. Y bueno, entonces vamos a ver un poco más acerca de esto. Vamos a ver las convenciones de el trabajo, en qué condiciones es igual a la presión por el volumen, a la presión por el cambio del volumen. Entonces vamos a ver un poco más de eso. Entonces, cuando se produce un gas en contra de una presión externa constante, como es el caso, la presión externa es constante, es la presión atmosférica. Cuando se produce un gas en contra de una presión externa constante, el gas realiza trabajo conforme se expande contra la presión atmosférica. Entonces, en este caso, el gas está realizando trabajo conforme se expande. Gas realiza trabajo conforme se expande. Y, ojo, estamos hablando de que la presión externa es constante. Presión externa es constante. Y es igual en este caso a una atmósfera. Estamos considerando una atmósfera de presión y el gas está realizando trabajo al empujar este pistón en contra de esa atmósfera de presión. Si no se absorbe calor durante la expansión, el resultado es una disminución de la energía interna. Si no se absorbe calor, entonces la energía interna disminuirá. Energía interna disminuirá. Por otra parte, cuando un gas se consume en un proceso, la atmósfera realiza trabajo sobre el sistema. Si tenemos por otro lado, vamos a poner otra vez un cilindro con un pistón adentro. Si aquí teníamos un gas y tenemos una reacción que hace que se consuma, que ese gas se consuma, entonces lo que va a estar pasando es que va a ser el caso contrario. La atmósfera va a realizar un trabajo sobre el sistema. La atmósfera realiza trabajo sobre el sistema.
Aquí tendremos una compresión. El gas se está consumiendo y acá tenemos una expansión. El gas se está produciendo. Tenemos una expansión y el gas realiza trabajo sobre los alrededores, y cuando hay una compresión, los alrededores realizan trabajo sobre sí, sobre el gas. Los alrededores realizan trabajo sobre el gas cuando hay una compresión. Ok, para entender mejor esto, vámonos para acá y vamos a considerar la reacción completa siguiente a cierta temperatura constante. Temperatura constante arriba de 100 grados Celsius y una presión atmosférica constante igual a una presión atmosférica, una presión igual a una atmósfera constante. Entonces tenemos temperatura y presión constantes y vamos a considerar la siguiente reacción. Vamos a considerar la reacción de 2H2 gaseoso más O2. Reaccionan para producir 2H2O gaseoso más algo de calor. Ok, entonces vamos a tener esta reacción y vamos a considerar este, esta figura donde tenemos los reactivos en este caso y el producto en este caso de acá. Tenemos que dentro tenemos dos cilindros, uno donde está el pistón y donde dentro están los reactivos y productos. Tenemos la presión atmosférica constante y tenemos que estar rodeado nuestro cilindro de un baño de temperatura constante de este aceite mineral. Entonces, suponga que el baño de temperatura constante que rodea el recipiente de reacción absorbe por completo todo el calor. Este baño va a absorber por completo todo el calor. Todo este calor lo va a absorber por completo. Absorbe por completo todo el calor, de modo que la temperatura de los gases no cambia. De modo que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Ese aceite está absorbiendo todo el calor, de forma que la temperatura del gas, de los gases, este también es gas, reactivos y el producto, se mantenga constante, temperatura constante. Entonces, para eso tenemos ese aceite rodeando al cilindro de donde se hace la reacción para mantener esa temperatura constante. Entonces, en este caso vemos que hay una compresión del estado 1 al estado 2. Hay una compresión. El volumen del sistema disminuye 1/3 porque originalmente tenemos 2 moles de H2 más 1 mol de O2 y al final tenemos nomás 2 moles de H2O. Ojo aquí, la reacción sí está bien balanceada, tenemos el mismo número de átomos de ambos lados, pero están organizados de diferente manera. De manera que al principio tenemos 3 moles de reactivos y tenemos 2 moles de productos. Y en este dibujo de aquí abajo podemos ver cómo están organizados. Tenemos 2 moles, en este caso representado por 2 moléculas de H2 y una molécula de oxígeno, un mol de oxígeno de O2. Y una vez que reaccionan, vemos cómo se organizan esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Esos 6 átomos ahora van a estar organizados en 2 moléculas de H2O. O en el caso de la reacción termoquímica, 2 moles de agua. Entonces vemos que hay una disminución en el número de moles de los gases que tenemos antes y después de la reacción. Entonces hay una disminución del volumen. Disminución de volumen. Hay una disminución del volumen.
y los alrededores ejercen una presión constante de una atmósfera, esta de aquí. Los alrededores están ejerciendo una presión constante de una atmósfera y realizan trabajos sobre el sistema comprimiéndolo. Entonces aquí, en este caso, se realiza trabajo sobre el sistema comprimiéndolo. Comprimiéndolo. Recuerden, cuando hay una compresión, los alrededores realizan trabajos sobre el sistema. Y la energía interna del sistema aumenta una cantidad igual a la del trabajo que se realiza sobre él. Voy a mover un poquito esto. La energía interna del sistema, en este caso, aumenta una cantidad igual a la del trabajo que se realiza sobre él. Como tenemos temperatura constante, el sistema, este aceite está absorbiendo todo el calor, entonces este calor en el sistema no cambia. Aquí tenemos temperatura constante y ese no va a cambiar. Y el cambio de energía interna en estas condiciones va a depender solamente del trabajo que se realizó. La energía interna del sistema aumenta una cantidad igual a la del trabajo que se realiza sobre él. Energía interna aumenta una cantidad igual a la del trabajo que se realiza sobre él. A la del trabajo que se realiza sobre él. No estamos metiendo más calor al sistema ni estamos sacando calor del sistema. Lo único que está cambiando la energía interna es el trabajo que está realizando la atmósfera al comprimir el gas. Y entonces vamos a hablar un poquito de ese trabajo en estas condiciones. El trabajo realizado sobre o por un sistema depende de la presión externa y del volumen. El trabajo realizado sobre o por un sistema recordemos que estamos en condiciones de temperatura y presión constante. Las condiciones que pusimos para ese ejemplo del pistón. El trabajo realizado sobre o por un sistema depende de la presión externa y del volumen. Depende de la presión externa y del volumen. Vamos a poner énfasis en esto de que estamos hablando de la presión externa. Cuando la presión externa es constante durante un cambio, la cantidad de trabajo realizado es igual a la presión multiplicada por el cambio del volumen. Cuando la presión externa es constante, durante un cambio, la cantidad de trabajo realizado, la cantidad de trabajo realizado es igual a esta presión multiplicada por el cambio de volumen. Es igual a esta presión multiplicada por el cambio de volumen. Y para mantener las convenciones de los signos se define de la siguiente manera. El trabajo realizado sobre un sistema
es lo siguiente. Sobre un sistema es lo siguiente. El trabajo realizado sobre un sistema es igual a menos presión por cambio de volumen. Esto es igual a menos presión por volumen 2 menos volumen 1. Y esto estamos considerando a presión constante. En este caso la presión es constante y cuando es así el trabajo es igual a menos la presión multiplicada por el cambio de volumen. Vamos a ver por qué lleva este menos. Este menos lo lleva para mantener las mismas convenciones de signos que habíamos visto anteriormente. Por un lado tenemos, vamos a ver lo que pasa en una compresión. El cambio del volumen, el volumen disminuye. Volumen disminuye. Y vamos a ver una expansión. Expansión, volumen aumenta. Entonces vamos a ver por qué utilizamos esa convención de que W es igual a menos presión por el cambio de volumen. Entonces, cuando hay una compresión, como ya vimos, tenemos que los alrededores realizan trabajo sobre el sistema. Alrededores realizan trabajo sobre el sistema. Por lo tanto, ya habíamos visto que en las convenciones de los signos en el video pasado, cuando se realiza trabajo sobre el sistema, el trabajo va a tener signo positivo cuando se realiza trabajo sobre el sistema. En este caso estamos hablando de una compresión. Tenemos que B2 es menor que B1, de modo que delta B igual a B2 menos B1 va a tener signo negativo. Como B2 es más chiquito que B1, al hacer la resta me va a dar que el cambio del volumen va a tener signo negativo. Y entonces tenemos que trabajo es igual a menos presión por cambio de volumen. Tenemos que, perdón, no. Tenemos este signo menos, tenemos el signo de la presión que va a ser más y tenemos el signo del cambio de volumen que vimos que es menos en una compresión, menos, y entonces menos por menos me va a dar más, porque menos por menos es más, por más pues es más. Y entonces trabajo es positivo. Trabajo es igual a positivo, que es lo que tenemos acá en la convención de que cuando se realiza un trabajo sobre el sistema, el trabajo es positivo. Y aquí vemos por qué estamos utilizando este menos en esta convención de trabajo. Para mantener las convenciones que ya lo conocíamos, aquí vemos que sí se cumplen las convenciones que ya teníamos. Cuando el volumen disminuye, tenemos que el trabajo es positivo. Y esta disminución puede deberse a la disminución de la cantidad de moles de gas, como vamos a ver más adelante, puede deberse a la disminución de la cantidad de moles de gas. De la cantidad de moles de gas. Es decir, la diferencia de moles entre N de los productos gaseosos menos N de los reactivos gaseosos va a ser negativo. Entonces, cuando hay una compresión, en muchos casos que vamos a ver, se debe a una disminución de la cantidad de moles de gas.
y tenemos un delta N negativo. Delta N negativo. El número de moles disminuye durante la reacción. Delta N negativo me da un trabajo positivo. Ok, y ahora vamos a ver la expansión. En la expansión, el sistema realiza trabajos sobre los alrededores. El sistema realiza trabajo sobre los alrededores. Cuando el sistema realiza trabajo sobre los alrededores, ya habíamos visto que W tiene signo negativo. En este caso, que hay una expansión y el sistema realiza trabajo sobre los alrededores, el volumen 2 es mayor que el volumen 1, de modo que delta V es igual a V2 menos V1, va a tener signo positivo, porque V2 es más grande que V1, al hacer la resta nos va a quedar una cantidad positiva. Y el trabajo, W es igual a menos P por delta V, va a tener los siguientes signos. Vamos a tener el menos de aquí, la presión es positiva, y el cambio del volumen en este caso, como ya vimos, es positivo también. Y esto nos va a dar más por más por menos, menos. Nos va a dar trabajo negativo. Es decir, trabajo es igual a negativo, que es la convención que ya habíamos establecido inicialmente. Cuando el sistema realiza trabajo sobre los alrededores, el signo es negativo. Vemos que al agregar este menos aquí, hacemos que se cumpla esa convención cuando hay un incremento de volumen. Entonces, es por eso que el trabajo está definido de esta forma, como menos P por delta V. De esta manera cumplimos las convenciones que ya habíamos hecho inicialmente sobre cuándo es el trabajo positivo y negativo. Y cuando hay una expansión puede deberse al aumento de la cantidad de moles de gas. Puede deberse al aumento de la cantidad de moles de gas. Es decir, el cambio en el número de moles va a ser positivo. En este caso de expansiones, en la reacción los productos vamos a tener un mayor número de moles de productos que número de moles de reactivos. Ok. Entonces, con esto, para cuestiones a presión constante, podemos escribir nuestra ecuación de cambio de energía de la siguiente manera. Sustituimos trabajo igual a menos P por delta V en delta E igual a Q más W para obtener lo siguiente. Otra forma de esta ecuación de cambio de energía interna es que el cambio de energía interna es igual a Q menos P por delta V. P por delta V. Y esto se cumple para presiones constantes. Presión igual a presión constante. Entonces, cuando la presión sea constante, el cambio de energía interna va a ser igual a Q menos P por el cambio de volumen. Esta es otra ecuación importante que se utiliza mucho. Y de aquí vamos a obtener otra ecuación de estas para el cambio de energía interna, en este caso con las reacciones a volumen constante. En reacciones a volumen constante, no se realiza trabajo, no se realiza trabajo. Esto es porque el trabajo es igual a menos P por delta V
Si el volumen es constante, quiere decir que V2 es igual a V1, entonces menos P por V2 menos V1, como son iguales, esto se hace 0, y entonces esto es igual a 0. 0 por cualquier presión, pues me va a dar 0. Entonces, reacciones con volumen constante, delta V es igual a 0, entonces el trabajo es igual a 0. En estos casos, el cambio de energía interna del sistema es exactamente igual a la cantidad de calor que se absorbe o se desprende a volumen constante. Entonces, en estos casos, el cambio de energía interna es igual a Q menos P por delta V. Vimos que este término se hace 0 porque el volumen es constante. Y entonces lo que tengo es que para reacciones a volumen constante, el cambio de energía interna es igual a Q. Le voy a poner un subíndice B para indicar que es a reacción a volumen constante. Otra ecuación importante del cambio de energía interna. El cambio de energía interna del sistema es exactamente igual a la cantidad de calor que se absorbe o se desprende a volumen constante. Bueno, entonces estas dos ecuaciones que obtuvimos aquí, importantes para reacciones a presión constante y reacciones a volumen constante, como es el cambio de energía interna del sistema. Cambio de energía interna del sistema. Esto es del sistema. Es decir, de los gases que reaccionaron. Ok, entonces vámonos para acá para ver un ejemplo de esto de volumen constante. Entonces, un sistema que absorbe calor a volumen constante sería el siguiente. Dentro de un matraz rígido como este de aquí, se coloca hielo seco, se coloca CO2 sólido y luego se tapa el matraz, como vemos aquí. Conforme el hielo seco absorbe calor de los alrededores, parte del CO2 sólido se sublima para formar CO2 gaseoso. En contraste con el ejemplo en el que teníamos esta reacción dentro de una bolsa Ziploc y que esta bolsa pues se inflaba, esta bolsa flexible, sellable, se inflaba. A diferencia de ese ejemplo, en contraste con ese ejemplo, este sistema no se expande. Este de aquí, delta V es igual a 0. Como el matraz es rígido, no se va a expandir, por lo que no se realiza trabajo y la presión interna va dentro del matraz, se va a incrementar. No hay delta V, no se, el trabajo es igual a 0, porque no hay cambio de volumen, el trabajo es igual a 0, y lo que sí aumenta es la presión interna. La presión adentro del matraz sí va a aumentar, pero la presión afuera del matraz no. La presión afuera del matraz es la misma presión atmosférica. No hay cambio de volumen, no se realiza trabajo. En consecuencia, el calor que se absorbe a volumen constante es igual a delta E. Debido a esto, el calor que se absorbe a volumen constante es igual a delta E. Delta E es igual a calor absorbido, en este caso, a volumen constante. Entonces, esto es un ejemplo de procesos a volumen constante en los cuales el cambio de energía interna solo va a ser igual al calor absorbido o desprendido en la reacción o en el proceso físico o químico. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a ver que estos cambios de volúmenes pues se están dando en gases principalmente. Estas ecuaciones las vamos a utilizar principalmente las vamos a utilizar para gases más bien, ya que los sólidos y líquidos no se expanden o se contraen de manera significativa, no se expanden o se contraen de manera significativa
es decir que el delta V es casi igual a cero cuando cambia la presión. En reacciones en las que se producen y se consumen cantidades iguales de moles de gases a temperatura y presión constante, el sistema no realiza trabajo. Entonces, en reacciones en las que se producen y consumen cantidades iguales de moles de gases, cantidades iguales de moles de gases. Importante aquí que estamos hablando de gases, moles de gases. A temperatura y presión constantes, a T y P constantes. En esencia no se realiza trabajo. En esencia no se realiza trabajo. Entonces, en el ejemplo de hace ratito que vimos de la reacción de hidrógeno y oxígeno, que había un consumo neto de moles de gas, el, el pistón era comprimido por la presión atmosférica y los alrededores realizaban trabajo sobre el sistema. Cuando no hay cambio de moles entre los productos y los reactivos, entonces en esencia no se va a realizar trabajo porque no va a haber compresión. Vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto a presión y temperatura constantes. Presión y temperatura constantes. La ecuación de los gases ideales nos dice que la EC de los gases ideales tendríamos que la presión por un cambio de volumen, la presión es constante, no está cambiando, por eso la dejo así. Cuando hay un cambio de volumen, se va a deber nada más al cambio de número de moles multiplicado por RT. Recuerden que es presión por volumen es igual a nRT. Si estamos hablando de un cambio de volumen, cuando la presión y la temperatura no cambian, este cambio de volumen solo se puede deber a un cambio de número de moles. La R tampoco cambia porque es la constante de los gases ideales. Si P y T no cambian, el cambio de volumen solo se puede deber al cambio de número de moles. Entonces vamos a ver, o estamos viendo que cuando hay un cambio de volumen en una reacción, se debe a que hay un cambio de número de moles. Esto es en reacciones. Reacciones a T y P constantes. Reacciones con temperatura y presión constantes. Entonces, cuando se consumen y se producen iguales número de moles, delta N es igual a 0. Cuando se consumen y producen igual número de moles, entonces delta N es igual a 0. No hay cambio en el número de moles. Esta delta N, nomás para recordar, delta N es igual a número de moles de los productos gaseosos, importante, de los productos gaseosos, menos número de moles de los reactivos, también que sean en forma de gas. Entonces, cuando se consumen y producen el igual número de moles, delta N es igual a 0, y por lo tanto, si delta N es igual a 0, delta B es igual a 0, y por lo tanto, si delta B es igual a 0, trabajo igual a menos P por delta B, también es igual a 0. Entonces, cuando se producen igual número de moles que los que se consumen, el trabajo es igual a 0. No se produce, el sistema no realiza trabajo, ni se realiza trabajo sobre el sistema en estas condiciones de temperatura y presión constantes.
Ok, entonces este trabajo solo tiene un valor significativo a presión constante, solo tiene un valor significativo a presión constante cuando hay una diferencia, cuando hay una diferencia entre número de moles de los productos y número de moles de los reactivos. Entonces, en una reacción gaseosa donde se produzca gas o se consuma gas, entonces sí va a haber trabajo. Si la cantidad de número de moles de producidos es la misma que la que se consume, entonces delta N es igual a cero y no se produce trabajo. Para que se produzca trabajo, tiene que haber una diferencia entre los moles del producto y los moles de reactivos. Ok, entonces para terminar este video vamos a ver un ejemplo de la predicción del signo del trabajo con estas convenciones que vimos y con las reacciones siguientes. Entonces, me dice que prediga el signo del trabajo y que digamos si se realiza trabajo sobre el sistema o por el sistema en las reacciones químicas siguientes que se llevan a cabo a temperatura y presión constantes. Considere que la mezcla de reacción es el sistema, es decir, el sistema es nuestros reactivos y nuestros productos son el sistema. Todo lo demás serían los alrededores. Entonces queremos ver si en estas reacciones el sistema produce trabajo o si los alrededores realizan trabajo sobre el sistema. Entonces vamos a ver con las convenciones que hemos visto cada uno de estos casos. Entonces, bueno, de forma general, tenemos que a presión constante y temperatura constante, trabajo es, voy a borrar esto, a presión constante y temperatura constante, tenemos que trabajo es igual a menos P por delta V. Y también sabemos que en estas condiciones P por delta V es igual a delta N por R por T. Entonces, juntando estas dos ecuaciones, para las condiciones dadas, tenemos que el trabajo es igual a menos el cambio de número de moles multiplicado por R y por T, donde este delta N es igual a N productos gaseosos menos número de moles de los reactivos gaseosos. Número de moles de los reactivos en forma de gas. Como R y T son magnitudes positivas, este tiene signo más y la temperatura también va a tener signo más porque recuerden que en la ecuación de los gases ideales es temperatura absoluta. Como R y T son magnitudes positivas, al determinar el signo de delta N, podemos determinar el signo de W. Determinar el signo de delta N, pues vamos a multiplicarlo por este menos y pues vamos a obtener el signo de W. Podemos obtener el signo del trabajo. Ok, entonces recordemos que trabajo con signo positivo indica que el trabajo se realiza sobre el sistema. Trabajo se realiza sobre el sistema, una compresión.
Y recordemos que si W tiene signo negativo, el sistema realiza trabajo sobre los alrededores. El sistema realiza trabajo sobre los alrededores. Y esto sería una expansión. Entonces recordemos esto para poder decir si se realiza el trabajo. Recordemos eso para poder decir si el sistema realiza trabajo o si se realiza trabajo sobre el sistema a la hora de contestar. Ok, entonces después de estas consideraciones ya vimos que